Buenas noches. Vamos a continuar con el video 3 del tema 2. El material que vamos a exponer es el material que vamos a tratar se denomina, un segundito, listo. Había caído algo en una tecla. Ok, entonces vamos a poner en pantalla el material que es tema 2, lectura 3. Ya hemos estudiado, ¿verdad?, cómo caracterizar desde el punto de vista de asociar un modelo probabilístico, cómo caracterizar una variable aleatoria unidimensional, tanto discreta, que usamos la denominación de distribución de probabilidad al recorrido de la variable junto con su función de probabilidad puntual o función de probabilidad de masa. No sé si eso lo mencionamos. Déjenme buscar el otro material, la lectura anterior. Tema 2, lectura 2. El otro video que ya les mandé. Era en el primero de los materiales que vimos. Vamos a regresar. Vamos a trabajar es con tema 2, lectura 3. Ok. Entonces, el primer concepto de interés, ¿verdad? Ya sabemos que en el caso de las variables discretas, el modelo probabilístico hace uso de la función de probabilidad puntual o simplemente función de probabilidad. Y en el caso continuo, el modelo probabilístico de una variable aleatoria continua se basa en la idea de función de densidad. Déjenme buscar el otro material porque había algo que les iba a comentar, ¿verdad? Entonces, tema 2, lectura 1.
No importa. Ok. Ahora nos interesa el concepto de función de distribución acumulada. La definición general es que si X es una variable aleatoria, discreta o continua, la función de distribución acumulada de X es una función f mayúscula definida como está allí en pantalla. F de X pequeña es la probabilidad de que la variable X tome un valor menor o igual que X para todo número real X. Es decir, la función de distribución se define para todos los números reales. Vamos al caso discreto, ¿verdad? Tenemos que X es una variable aleatoria discreta, lo cual significa que su recorrido está formado por K valores X1, X2, hasta XK, o el recorrido es una lista infinita pero contable. X1, X2, hasta XK, y luego sigue. Pero aún así, aunque sea una lista infinita, podemos hablar de enumerar los valores de X, es decir, podemos hablar del iésimo valor de X. Entonces, repito, tenemos X, una variable aleatoria discreta, cuya función de probabilidad es F. La función de distribución acumulada, que vamos a usar la abreviatura f de a, de la variable X discreta, para calcular f de X para todos los números reales, calculamos la probabilidad del evento X grande menor o igual que X, y allí lo que hacemos es sumar las probabilidades de todos los puntos X u Y que sean menores o iguales que ese número real X. ¿Okay? Sumamos la función de probabilidad sobre todos los valores de la variable, todos los X u Y que sean menores o iguales que X, donde X es cualquier número real. Y esa sumatoria es lo mismo que sumar las probabilidades puntuales sobre ese dominio, ¿verdad? Todos los valores X u Y minúscula que sean menores o iguales que X. Se ve rápido con un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que esa tablita que está allí es la distribución de probabilidad de una variable discreta X. La variable toma los valores 1, 2, 3 y 4. Primera columna, y en la segunda columna está la función de probabilidad. Las probabilidades son 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Y vamos a calcular la función de distribución acumulada. Tengo que subir y bajar la rata. Si X es cualquier número real menor que 1, la función de distribución acumulada vale 0. ¿Por qué? Porque la variable X no toma valores menores que 1. El menor valor es 1. Entonces, en cualquier punto del eje real donde X sea menor que 1, no estamos sumando nada. Ninguna probabilidad. Entonces, para X menor que 1, f de X vale 0. Luego, si considero el intervalo en 1 menor o igual que X menor que 2, en ese intervalo el único valor de la variable que está es X igual 1, porque ese intervalo no contiene a X igual 2. Entonces, para cualquier número real en ese intervalo, f de X vale la probabilidad de que X valga 1 igual a 0,4. Luego, en el intervalo de 2 a 3, sin incluir al 3, entre 2 y 3 el único valor de la variable es 2. ¿Y cuánto llevamos acumulado en un punto X que esté en ese intervalo? Lo que traemos del intervalo anterior, que es f de 1, y le tenemos que acumular la probabilidad de que X valga 2, f de 2. Entonces, para cualquier número real X, en ese intervalo de 2 a 3, sin incluir al 3, la función de distribución vale 0,7. Igual, entre 3 y 4 agregamos el valor 3, es decir, la función de distribución acumulada será lo que tengamos acumulado hasta X igual 2, y luego en ese intervalo de 3 a 4, sin incluir al 4, agregamos la probabilidad de X igual 3. Traemos 0,7
acumulado y le sumamos 0,2, 0,9. Y cuando llegamos a x igual 4, de 4 en adelante, el único valor de la variable que hay es x igual 4. Entonces, para cualquier x mayor o igual que 4, lo que tenemos que hacer es, eso sería desde 4 hasta infinito, porque estamos considerando como dominio de la función de distribución todos los números reales. Entonces tenemos 0 acumulado 0,9 hasta 3. Acumulamos la probabilidad de x igual 4, f de 4, que es 0,1, y cerramos en 1. Entonces ahí está la función de distribución. Se la puse aquí. Vale 0 para x menor que 1. Para cualquier punto x entre 1 y 2, 0,40. Para cualquier punto entre 2 y 3, 0,70, 0,90, 1. ¿Y cómo es el gráfico? Aquí lo dice. Para x menor que 1, sin incluir al 1, donde dejé puesto el puntero, f de x vale 0. En x igual 1, la función da un salto hasta 0,4, porque suma la probabilidad de 1 de x igual 1. Es decir, y va a mantener ese valor de 0,4 hasta que llega a un punto muy próximo a 2. Entonces, en el intervalo que va de 1 a 2, sin incluir al 2, 0,4. Cuando llegamos a x igual 2, acumula la probabilidad de x igual 2, que es 0,3, y da un salto hasta 0,7. Mantiene ese valor de 0,7 hasta que se acerca a x igual 3. En x igual 3 da otro salto de 0,2, que es la probabilidad de x igual 3, y la función ahora tiene el valor 0,9. Y mantiene ese valor de 0,9 hasta las inmediaciones de x igual 4. En x igual 4, nuevamente, da otro salto, que es la probabilidad de x igual 4, que es 0,10, y cierra en 1, y mantiene ese valor de 1 de x igual 4 en adelante. Eso es lo que llamamos una función, es una función continua, la función de distribución. Lo que pasa es que es una función escalonada. En los extremos de cada intervalo hay una, bueno, los matemáticos dicen que eso es una discontinuidad, porque el valor de la función en x igual 2 es 0,7, no 0,4. O sea que es una función continua a trozos, así se llama. Ese es el gráfico de una función de distribución acumulada en el caso discreto. Vamos al ejemplo 2. 3 empleados de una fábrica, que los vamos a llamar el empleado A, el empleado B y el empleado C, llevan sus cascos de seguridad al almacén donde se los van a reparar. Pero el empleado del almacén encargado de devolver los cascos reparados se los entrega al azar en el orden A, B, C. Ok, ahí sobró algo, déjame corregirlo. Al azar. Ya, no estoy parado en ningún lado. Al azar, ¿verdad? Ok. Entonces el empleado del almacén, una vez que los cascos están reparados, se los devuelve en el orden ABC. O sea, primero le entrega un casco cualquiera al azar de los 3 cascos al empleado A, luego otro al empleado B y lo otro al empleado C. Entonces, yo voy a decir que el casco 1, el casco 2 y el casco 3 son los cascos correctos. El casco 1, ¿verdad?
Tengo 3 empleados a veces y los cascos son 1, 2 y 3. El casco que le corresponde, el que es del empleado A es el 1, el casco 2 es el del empleado B y el casco 3 es el del empleado C. Entonces, el espacio muestral para el experimento que consiste en devolver los cascos a sus dueños, y debe ir todo lo bueno y lo malo de estos videos que descubro los errorcitos. Ok. El espacio muestral estará formado por, como el empleado les devolvió los cascos al azar, hay 3 factorial casos posibles, 6 casos. Porque él, al devolvérselos al azar, está permutando los 3 cascos. Entonces, 1, 2, 3, ¿qué significa? Que el casco 1 se lo dio al empleado A. Una asignación correcta, porque el casco del empleado A era el 1. 2 significa que el casco 2 se lo dio al empleado B y 3 al C. O sea que 1, 2, 3 significa que entregó los 3 cascos correctamente. 1, 2, 3 significa que al empleado A y al empleado C les devolvió, aquí hay algo que está mal, ¿verdad? Aquí debe decir 1, 3, 2. Se traspapeló, ¿verdad? Y debe decir 2. Ok. 1, 3, 2, ¿qué significa? Que al empleado 1 le dio su casco, pero a los otros 2 les dio el casco que no era el de ellos. 2, 1, 3 significa que al tercer empleado le dio su casco y permutó los otros 2. 2, 3, 1 significa que a ninguno le dio su casco correcto. 3, 2, 1 significa que solamente al empleado B le dio su casco. Y 3, 1, 2 tampoco le dio el casco correcto a nadie. Lo repito, ¿verdad? Es fácil confundirse. 1, 2, 3 significa que los 3 cascos le dio el 1 al A, que es su dueño, el B al 2, que es su dueño, y le dio el 3 al empleado C, que es el dueño de ese casco. Pero en 3, 1, 2, al empleado 1 le dio el casco 3, que es el casco del empleado C. Al empleado B le dio el casco 1, que era el del empleado A. Y al empleado C le dio el casco 2, que era el del empleado B. Entonces, si yo defino el espacio muestral en esa forma, hay 6 elementos y como esas ternas son ordenadas, son tríos, ternas ordenadas al azar, 6 elementos equiprobables y cada punto muestral tiene probabilidad un set. Entonces vamos a considerar esa variable que está allí. X es el número total de asignaciones correctas, es decir, el número de cascos que son entregados a sus dueños correctos. Entonces el recorrido de la variable X es 0, 1 y 3. ¿Por qué? X igual 0, no le entregó el casco correcto a ninguno de los 3 empleados. X igual 1, de los 3 empleados solamente entregó uno correcto. ¿Y por qué brinca hasta 3? No puede valer X igual 2, porque si 2 empleados recibieron sus cascos correctos, queda un solo casco y es el casco correcto del otro empleado. Entonces, ¿verdad? El recorrido de X es 0, 1, 3. No es que da un salto, es que no es posible el resultado X igual 2. Aquí va.
Entonces su índice tiene que ser en mayúscula, ¿verdad? ¿Quedó bien? Me acomodarlo bien, porque después se me olvida editar el material. Un cuadrito va. X mayúscula. El recorrido de X, lo repito, 0, 1, 3. Y en esa tablita les voy a poner la distribución de probabilidad de X. Los posibles valores de X son 0, 1/3, y esas son las probabilidades que las voy a calcular. Vamos a ver de dónde salen inmediatamente. Ya les comenté ahí, un comentario. ¿Por qué no aparece el valor X igual 2? Bueno, lo acabamos de explicar. Cuando X vale 1, X igual 1 significa que uno solo de los empleados recibió el casco que es realmente de él. Entonces, serán todos los arreglos donde el 1 aparezca en el primer lugar y los otros aparezcan permutados. 1, 3, 2 es que el empleado 1 recibió, el empleado A recibió su casco correctamente. En 3, 2, 1 el empleado 2 es el único que está recibiendo su casco. Y en 2, 1, 3 el empleado C es el único que recibió el casco que realmente es de él. Es decir, el evento X igual 1 está formado por 3 puntos muestrales. De un total de 6, entonces 3 entre 6 vale 1/2. Les hice un solo ejemplo, porque X igual 0, ¿cuántos casos hay? Ustedes lo cuentan. Hay 2 casos. X igual 0, por ejemplo, en este caso, 2, 3, 1 y 3, 1, 2, 2 casos de 6 en los cuales ninguno de los 3 empleados recibió el casco correcto. Y bueno, por descarte, X igual 3, hay una sola forma, que es 1, 2, 3, el único caso en que todos reciben su casco original. Una vez que hemos calculado la función de probabilidad, la función de distribución acumulada es muy fácil. Otro errorcito aquí. Arreglarlo. Para. Entonces, la variable X toma los valores 0, 1, 3. Entonces, para X menor que 0, no hay ningún valor de la variable. Entonces, la acumulada vale 0. Cuando X está entre 0 y 1, sin incluir el 1, entra la probabilidad de que X valga 0, que es 1/3. Y cuando X está entre 1 y 3, no entre 1 y 2, entre 1 y 3 sin incluir el 3, acumulo la probabilidad de X igual 1, que vale 1/2. 3 sextos más 1/3 es 5 sextos. Y para X mayor o igual que 4, acumulamos la probabilidad de X igual. Aquí esto está mal, ahora aquí debe decir X mayor o igual que 3. Ok, para X mayor o igual que 3, acumulamos a la probabilidad acumulada de 5 sextos, le acumulamos la probabilidad de X igual 3, que es 1 sexto, y ya la función alcanzó el valor 1. Entonces, este problemita era sencillo, pero tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Que el recorrido es de 0, 1 y da un brinquito hasta 3. Vamos con este otro ejemplo. Este ejemplo ya, el enunciado ya lo tocamos en el material de clase, tema 2, lectura 1.
Déjenme chequear algo aquí. Hay un ejercicio que yo quería mostrarles, pero no, está bien. El enunciado ya lo conocemos. Esta es la segunda vez que tocamos este problema. Hay una máquina que produce las unidades de cierto tipo de artículos. Las unidades se van a producir hasta que se supone que las inspeccionamos. Y vamos a detenernos en ese proceso cuando encontramos la primera defectuosa. Si una unidad es defectuosa, usamos el símbolo D. Y si es buena, usamos el símbolo D. Entonces el espacio muestral, que ya lo estudiamos en otro material, será D, que significa que la primera unidad producida fue defectuosa. BD, que es buena y defectuosa. BBD, que las dos primeras fueron buenas y la tercera defectuosa, y así sucesivamente. O sea que el espacio muestral es infinito numerable o infinito contable. Y vamos a llamar X a la variable definida como la variable X me cuenta cuántas unidades se producen en total hasta que se obtiene la primera unidad defectuosa. Entonces la variable X puede tomar los valores 1, 2, 3, puntos suspensivos. Ok. Vamos a suponer que la máquina opera bajo condiciones esencialmente iguales a través del tiempo, por lo cual la condición de cada unidad producida, que sea defectuosa o que sea buena, no depende de la condición de las demás. O sea que hay independencia entre los eventos relativos a cada unidad producida, que cada unidad producida sea buena o defectuosa, eso es independiente de la condición de las otras. Y vamos a suponer también que la probabilidad de que cualquier unidad sea defectuosa es 0,05. Entonces, ya esto lo hicimos, pero en términos de eventos. Para determinar la distribución de probabilidad de X, definimos que A sub I es que la iésima unidad producida es defectuosa. Para I igual 1, 2, puntos suspensivos. Entonces, la probabilidad de A sub I es 0,05. La probabilidad de A sub 1, que la primera unidad sea defectuosa, 0,05. Probabilidad de A sub 2, 0,05. Entonces, f de 1, que es la probabilidad de x igual a 1, será la probabilidad de qué punto del espacio muestral, este. Y eso lo podemos escribir, ¿verdad? El evento a sub 1 será que la primera sea defectuosa. Entonces, f de 1 es 0,05. F de 2 es la probabilidad de que x valga 2, es la probabilidad de que el punto muestral que ocurra sea b, d. Pero eso es lo mismo que a su 1 complemento, que la primera sea buena, intersección a su 2. Pero esos resultados individuales los asumimos como independientes. Entonces la probabilidad de a su 1 complemento, intersección a su 2, es la probabilidad de la intersección de dos eventos independientes, y ya sabemos que eso es el producto de las probabilidades. 0,95 por 0,05. F de 3, la probabilidad de que X valga 3, será la probabilidad de qué punto muestral, B, B, D. Y eso en términos de los eventos a subir será probabilidad de A1 complemento, intersección A2 complemento, intersección a sub 3. Y esos tres eventos, otra vez, son independientes, por lo tanto esa probabilidad es 0,95 por 0,95 por 0,05. Y para f de 4 lo mismo. X valdrá 4 cuando ocurra buena, buena, buena defectuosa. Que será a sub 1 complemento, intersección complemento, intersección a 2 complemento, intersección a 3 complemento, intersección a 4. Y esa probabilidad será 0,95 por 0,95 por 0,95, 0,95 al cubo por 0,05. Entonces nosotros, y así sucesivamente,
falta la probabilidad de que X valga 5, 6 y D. El razonamiento que hemos utilizado se deriva de que hemos asumido independencia entre los A sub I y también entre los A sub I y los A sub J complemento, con I diferente de J. Y fácilmente vemos que hay una ley de formación para la distribución de probabilidad de X. ¿Cuál es? Que f de X, que es la probabilidad de que X tome el valor X pequeña, valdrá 0,95 a la X menos 1 por 0,05. ¿Para qué valores de X? 1, 2, 3, puntos sucesivos. ¿De dónde sale esa fórmula? Ahí está. Si X vale 1, 0,95 a la 0 es 1. Y nos da 0,05. Si X vale 2, será 0,95 a la 1 por 0,05. Si X vale 4, bueno, será 0,95 al cubo por 0,05 y así sucesivamente. Vamos a resolver esto en detalle. Vamos a calcular la función de distribución acumulada de X. Que se traspapeló algo del formato. No, está bien, que no me quedó muy elegante, pero lo puedo arreglar. Ok, ahora lo arreglo. F de K, si K es cualquier posible valor de la variable, es la probabilidad de que X sea menor o igual que K. Pero eso es lo mismo que yo escriba, que eso es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que K. El complemento de este evento, aquí dice, tiene que quedar eso más compacto en el centro. Yo lo arreglo y... Entonces, f de k es la probabilidad de que x sea menor o igual que k. Y eso es 1 menos la probabilidad del evento complementario, que es la probabilidad de que x sea mayor que k. ¿Qué significa que x es mayor que k? Que x puede variar desde k más 1 hasta infinito. Entonces, eso será 1 menos la suma de las probabilidades desde x igual k más 1 hasta infinito. Y eso será 1 menos la suma de la función de probabilidad, que ya vimos que tiene una ley de formación que es 0,95 a la x menos 1 por 0,05. Entonces, eso será 1 menos, en esa sumatoria saco factor común 0,05, dentro del corchete que nos va quedando 0,95 a la k más 0,95 a la k más 1 más 0,95 a la k más 2, puntos suspensivos. Saco factor común 0,95 a la k y dentro del corchete me queda 1 más 0,95 más 0,95 al cuadrado más puntos suspensivos. Pero esa suma que está dentro del corchete es la suma de una serie geométrica infinita cuya razón es 0,95. Recuérdense, si ustedes tienen una serie geométrica de razón Q o de razón R, la suma de esa serie infinita es el primer término, como yo la estoy escribiendo aquí, una serie geométrica que sea del tipo 1 más R al cuadrado, más R al cubo, más puntos suspensivos. La suma de esa serie infinita es 1 entre 1 menos la razón. Pero 1 menos 0,95 es 0,05. Se simplifica con este y nos queda este resultado. 1 menos 0,95 la k. Entonces, eso lo trasladamos a esto. La función de distribución acumulada valdrá 0 para x menor que 1. Para x igual 1 valdrá 1 menos 0,95, que es, porque ahí k valdrá 1, 0,05.
1 menos 0,95, hay K, vale 2. 1 menos 0,95 al cuadrado, de 2 a 3. 1 menos 95 al cubo, para X entre 3 y 4. Repito. En el intervalo X menor que 1 no hay ningún valor de X. Entre 1 y 2 está X igual a 1 nada más. Entonces la acumulada en 1 valdrá 1 menos 0,95 a la 1, que es 0,5. En el intervalo de 2 a 3 entra X igual 2 solamente, y eso será 1 menos 0,95. Aquí no estoy acumulando nada, estoy utilizando esta expresión. Ya yo encontré una fórmula para la acumulada. No estoy sumando las probabilidades acumuladas directamente, sino a través de esta fórmula. Cuando yo en aquella fórmula 1 menos 0,95 a la K, la convierto en 1 menos 0,95 a la X, cuando X vale 2, la acumulada para todo ese intervalo vale 1 menos 0,95 al cuadrado. Y así sucesivamente. Eso da lo mismo que si yo uso la función de probabilidad. La función de probabilidad, yo la escribí aquí arriba. Ustedes lo pueden hacer como ejercicio. La función de probabilidad es 0,95 a la X menos 1 por 0,05. Si ustedes lo quieren hacer usando la función de probabilidad en lugar de esta fórmula genérica para la función de distribución, les va a dar lo mismo. Y así sucesivamente hasta que cierren uno cuando X tiende a infinito. Cuando X sea un valor muy grande, la acumulada valdrá 1, porque 0,95 a la X, cuando X tiende a infinito, tiende a 0. Recuerden que 0,95 es un valor menor que 1, y un valor que yo lo puedo escribir como 95 entre 100. Una fracción mayor que 1, elevada a una potencia muy grande, tiende a 0, y entonces la acumulada tiende a 1. Veamos ahora la segunda pregunta del ejercicio. Me piden la probabilidad de que, como decía la pregunta, vamos a buscarla. Decía que si las 3 primeras unidades que se producen son buenas, si las 3 primeras son buenas, ¿cuál es la probabilidad de que la primera defectuosa ocurra después de la sexta unidad producida? Entonces, fíjense este detallito tan interesante. Nos están pidiendo probabilidad de que la primera defectuosa ocurra después de que se hayan producido 6 unidades. Entonces, X, el número de unidades producidas hasta la encontrar una defectuosa, el evento que nos están pidiendo es X mayor que 6. Dado que, bajo la condición de que las 3 primeras son buenas. Si las 3 primeras son buenas, en total vamos a producir más de 3 para encontrar la primera defectuosa. Entonces, si yo digo que A es el evento X mayor que 3 y B es el evento X mayor que 6, esa probabilidad condicional será la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de la condición. Pero ¿cuál es la intersección de X mayor que 6 con X mayor que 3? X mayor que 3 va desde 4 hasta infinito. Y X mayor que 6 va de 7 hasta infinito. Entonces la intersección es que X sea mayor que 6. ¿Por qué? Porque X mayor que 6 es un subconjunto de X mayor que 3. Entre la probabilidad de la condición. Si yo aplico el resultado que encontramos allá arriba, ¿de cuál resultado? Nosotros encontramos esta expresión. Aquí está. Esto que está aquí, 0,95 a la K es la probabilidad de que X sea mayor que K.
en esta distribución, la probabilidad de que X sea mayor que un valor X es 0,95 a la X. Entonces el numerador será 0,95 a la 6 y el denominador es 0,95 al cubo. Al simplificar es 0,95 al cubo. Pero 0,95 al cubo es la probabilidad de X sea mayor que 3. ¿Qué llama la atención de ese resultado? Que la probabilidad que nos piden no depende. ¿De qué no depende? Ni de ese valor 6 ni de ese valor 3. Depende es de cuántas unidades adicionales involucra la pregunta. Entre 6 y 3 hay 3 unidades. Es decir, la probabilidad de X mayor que 6, dado que X mayor que 3, es igual a la probabilidad no condicional de que X sea mayor que 3. Es como si a esa distribución no le importara, para calcular la probabilidad de X mayor o igual que 6, mayor que 6, no interesa que X sea mayor que 3, sino que es la probabilidad no condicional de que tengamos que producir más de 3 unidades para encontrar una defectuosa. No sé si se entiende, ¿verdad? La probabilidad condicional de X mayor que 6, dado que X mayor que 3, es la probabilidad no condicional de que X sea mayor que 3. Es como si regresáramos al origen, empezáramos a producir unidades y nos preguntáramos cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 3. Ese tipo de propiedad se llama falta de memoria o ausencia de memoria. Hay algunas de distribuciones de probabilidad discretas y continuas que tienen esta propiedad que se llama ausencia de memoria. Es mejor rodar esto para acá, ¿verdad? Por cuestiones de formato. Ok. ¿Para qué nos sirve en el caso discreto la función de distribución acumulada? Bueno, para varias cosas. Supongamos que X es una variable discreta y que conocemos su función de distribución acumulada. Ahora, supongamos que es X sub J y X sub R, donde J es menor que R, son dos posibles valores de X, es decir, X sub J está por debajo de X sub R. Ese resultado que está allí lo vamos a probar. Si yo quiero la probabilidad de que X tome valores en el intervalo X sub J hasta X sub R sin incluir a X sub J, vamos a demostrar que eso es la acumulada en el punto X sub R menos la acumulada en el punto X sub J. ¿Por qué? ¿Qué valores de la variable están en el intervalo X sub J menor que X mayúscula, menor o igual que X sub R? Allí están X sub J más 1, X sub J más 2, hasta X sub R. ¿Qué valores están allí? Todos los valores que sean mayores que X sub J y menores o iguales que X sub R. ¿Quiénes son? XJ más 1, XJ más 2, hasta XR. Entonces, ¿qué pasa? F de XR me suma todas las probabilidades desde el inicio, desde X1 hasta XR, pasando por X sub J. Y F de X sub J me suma las probabilidades desde X1 hasta XJ. Y cuando restamos esas dos expresiones, al restar, ¿quiénes quedan? Las probabilidades de los puntos. Repito, F de X sub R me suma de X1 hasta XR pasando por XJ. Y F de XJ me suma de X1 hasta XJ. Al restar, ¿quiénes quedan? Los valores que están en el medio. X sub J más 1 hasta X sub R. Si el intervalo es cerrado a la izquierda y a la derecha, es decir, si yo quiero calcular la probabilidad de que X grande tome valores entre XJ y XR, siempre lo ideal para poder aplicar esto
es que el intervalo lo convirtamos en un intervalo que sea abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Entonces, la probabilidad de que X tome un valor entre XJ y XR, ambos incluidos, ese evento, en el evento de XJ hasta XR, ¿quiénes están? Lo puedo escribir así. XJ menos 1 menor que X. Ya ahí no entra XJ menos 1, sino de XJ en adelante. Hasta XR. Entonces será la aplicando aquella expresión de arriba, será la acumulada en XR menos las acumuladas en XJ menos 1. Si el intervalo es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, lo convertimos en un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Entonces, que X esté entre XJ y XR será que sea mayor que J menos 1 y que sea menor o igual que XR menos 1. XJ menos 1 hasta XR menos 1 sin incluir XJ menos 1. Entonces, eso será la acumulada en XR menos 1 menos la acumulada en XJ menos 1. Falta un caso, ¿verdad? Porque faltaría el caso que el intervalo sea abierto. Por ejemplo, XJ menor que X menor que R. Se lo dejo a ustedes. Ese caso quedaría XJ menor que X menor o igual que XR menos 1. Entonces sería la acumulada en XR menos 1 menos la acumulada en XJ. ¿Okay? Ahí falta un caso. Adrede se los de que sería el intervalo que va, que tenga la forma XJ menor que X menor que XR. Es decir, abierto en los extremos. Ese intervalo lo tienen que convertir en, abajo lo dejan igual, XJ menor que X, y arriba que cierre en XR menos. La consecuencia inmediata de eso que acabamos acabamos de escribir es lo siguiente. Si yo tengo, si a mí me dan la función de distribución de una variable discreta X, fácilmente yo puedo deducir cuál es la función de probabilidad. Es un problema de aritmética. F de X1, que es la probabilidad de X igual a X1, será la probabilidad de que X sea menor o igual que X1, porque en este intervalo X menor o igual que X1, el único valor de la variable que hay es X1. Y eso es, por definición, la probabilidad de que eso será el valor de la función de distribución en el punto X1. Ahora, f de X2, que es la probabilidad de que X valga X2, escribo el evento X igual a X2 como un evento tipo intervalo. Será X1 menor que X menor o igual que X2. En ese intervalo, el único valor de la variable que está es X2. Y ese intervalo, su probabilidad es la acumulada en X2, eso es lo que acabamos de ver, menos la acumulada en X1. Porque en la acumulada en X2 estoy sumando la probabilidad de X1 y la de X2. Y al restar la probabilidad de X1, ¿qué queda? La de X2. Mientras que f de X3 es la probabilidad de que X valga X3, escribo el intervalo como X2 mayor que X menor o igual que 3. En ese intervalo nada más está X3. Entonces eso es la acumulada en X3 que me suma la probabilidad de X1, X2 y X3. Y le resto la acumulada en X2 que me suma las probabilidades de X1 y X2. Y al restar lo que queda es la probabilidad de que X valga X1. Tiene un ejemplo. Esto es aritmética. Realmente lo importante es lo que acabamos de hablar. Estos ejemplos realmente son para complementar. Allí tenemos una variable discreta y yo les estoy dando su función de distribución acumulada. F de X vale 0 para X menor que 0. 0,05 para X entre 0 y 1 sin alcanzar el 1 y así sucesivamente. 0,55 para X entre 3 y 4 sin alcanzar el 4.
De esa información, ya ustedes saben que los posibles valores de X son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La variable X toma los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí está. Vamos a calcular la probabilidad primero de que X entre 2 y 5, X esté entre 2 y 5, y lo tienen resuelto. Valores de X entre 2 y 5 incluyen al 3, al 4 y al 5. Más nadie. Pero vamos a hacerlo aplicando la regla que acabamos de ver. La probabilidad de ese intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha es la acumulada en el extremo superior menos la acumulada en el extremo inferior. F de 5, de acuerdo a la tablita, vale 0,90. Aquí está. 0,90. Y F de 2 vale 0,25. Ahí lo vieron, ¿verdad? La acumulada en 2 vale 0,25. Entonces la probabilidad que nos interesa, la probabilidad de ese intervalo que va de 2 a 5 sin incluir al 2, es 0,90 menos 0,25, 0,65. Que esa debería ser la suma de las probabilidades de X, igual 3, 4 y 5. Si nos piden la probabilidad condicional de que X sea mayor que 4, dado que X es mayor que 2, bueno, una probabilidad condicional. La intersección de X mayor que 2 con X mayor que 4 es X mayor que 4. Entonces eso será la probabilidad de X mayor que 4 entre la probabilidad de que X sea mayor que 2. Pero la probabilidad de que X sea mayor que 4 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Y eso por definición es la acumulada en X igual 4. Y en el denominador, la probabilidad de que X sea mayor que 2 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Que es 1 menos F de 2. Entonces, de la tablita de arriba, buscan los valores. La acumulada en 4 vale 0,75 y la acumulada en 2, 0,25. Sustituyen y allí le va a dar un tercio. A partir de esa información de que conocemos la función de distribución acumulada, ¿cómo calculamos la función de probabilidad puntual, las probabilidades individuales? Muy fácil. F de 0, que es la probabilidad de que X igual 0, es lo mismo que X sea menor o igual que 0, porque en X menor o igual que 0, el único valor de X que está es X igual 0. Entonces eso es la acumulada en 0. Aquí está. La acumulada en 0 vale 0,05. Y el único valor de la variable que está es X igual 0. ¿Cómo hago para determinar la probabilidad F de 1? La probabilidad de que X valga 1. Bueno, escribo X igual 1 como un intervalo abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. ¿Cuál? 0 menor que X menor o igual que 1. Y eso, de acuerdo a la regla que ya hemos trajinado, es la acumulada en 1 menos la acumulada en 0. ¿De dónde sacamos esos valores? De la tabla que está allá arriba. La acumulada en 1 menos la acumulada en 0 es 15 menos 5, 0,10. Porque en ese intervalo solamente está el valor X igual 1. La acumulada en 1 vale 0,15 y la acumulada en 0 vale 0,05. Y seguimos. La acumulada en 2, escribo X igual 2 como un intervalo abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. 1 menor que X menor o igual que 2. Aplico la regla, es la acumulada en 2 menos la acumulada en 1. 25 menos 15, 0,10. F de 3 es la acumulada en 3 menos la acumulada en 2. Es decir, cada valor puntual
lo voy convirtiendo en un intervalo. Y ahí está el resultado. La variable X toma los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y sus probabilidades son esas. 005, 010, 10, 30, 20, 15 y 10. Eso tiene que sumar 1, ¿no? 51, 1, 6. Eso suma 1. Está bien. Esto no es nada complicado, simplemente que hay como un exceso de detalles de notación que es lo que lo marea a uno. Ok, entonces resumimos. Ya sabemos cómo se construye, cómo se grafica y cómo se usa la función de distribución acumulada en el caso discreto. Si terminamos con este video, voy a tratar de que todos los videos sean cortos, porque yo sé que muy largos son difíciles de seguir. Entonces, más tarde, bueno, les mando el mensaje más tarde, pero con todo lo que hay en el aula corregido y no corregido. Bueno, saludos, nos vemos. Mañana al final del día la tarea y me imagino que un nuevo material para terminar con variables aleatorias y empezar con las variables bidimensionales. Bueno, se cuidan y nos vemos.